Dios les bendiga a todos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Reprobación del pecado de Judá, Miqueas capítulo 1. Comenzamos el día de hoy, hermanos, con el libro de Miqueas y asimismo esperamos que todos estos estudios, ¿verdad?, de los profetas menores hayan sido de bendición y sean de bendición a cada una de nuestras vidas. Señor, te adoramos y te agradecemos, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra nuevamente, de meditar en ella. Pedimos, Padre, que nos ayudes a sí mismo a poder enfocarnos en ti y que podamos echar a un lado cualquier distracción, Señor, cualquier situación que trate de alejarnos, Señor, de estudiar tu palabra y que podamos estar conectados contigo. Como mereces, Señor, que te demos toda la atención. En el nombre de Jesús, háblanos, mi Cristo. Amén y amén. Sigue, hermanos, Miqueas. El pecado había permeado cada segmento de la sociedad en este momento de la historia, cuando estamos llegando al libro de Miqueas. Falsos profetas predicaban por dinero, príncipes inmorales oprimían a los pobres, jueces corruptos permitían que la injusticia permeara por toda la tierra en esos momentos. Tales eran los días de Miqueas que el predicador rural convertido en profeta de Dios. Miqueas suplica a sus paisanos que dejen de pecar y que se vuelvan a Dios. Pero el mensaje, hermanos, cae prácticamente en oídos sordos, oídos que pronto oirán el clamor de los ejércitos invasores. Pero la inclemencia, pero en medio de la inclemencia, ¿verdad? Todavía ahí aún, hermanos, hay esperanza. Cuando la justicia haya sido consumada, Dios restaurará a su pueblo, a su tierra, a sí mismo del pacto. Podemos ver que el libro de Miqueas. El propósito del libro de Miqueas es advertir al pueblo de Dios que el juicio se acerca y ofrecer el perdón a todos los que se arrepientan. El autor es Miqueas, él es una persona que fue nativo de Moreset, perdón, cerca de Gat y aproximadamente a 32 kilómetros del suroeste de Jerusalén. Así que nativo de Moreset. El destinatario, el libro fue escrito, ¿verdad? Enfocándose más que nada en Israel, reino del norte, y también Judá, reino del sur. La fecha, quizás durante los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías. El marco histórico, la situación política se describe en Segunda de Reyes, capítulo 15 al 20 y Segunda de Crónicas 26 al 30. Miqueas fue un contemporáneo también de Isaías y de Oseas. El versículo clave se encuentra en Miqueas capítulo 6, versículo 8, cuando dice: Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Personas claves del pueblo de Samaria y Jerusalén. Lugares claves es Samaria, Jerusalén y también Belén. Características particulares de este libro, tenemos que este es un hermoso ejemplo de la clásica poesía hebrea, la manera que fue escrito. Consta de tres partes, cada una comienza con oíd pueblos, oíd ahora, y también cuando cierra, cierra con una promesa. El bosqueo está dividido en tres secciones diferentes. Del capítulo 1 hasta el capítulo 2:13 es el castigo de las capitales, del capítulo 3 al capítulo 5:15, el castigo de los líderes, el capítulo 6 hasta el capítulo 7:20, el castigo del pueblo. Los megatemas: perversión de la fe, opresión, el Mesías rey de paz y agradar a Dios. Así que comenzamos el libro de Miqueas mirando el capítulo 1. Cuando Miqueas e Isaías vivieron en la misma época, aproximadamente el año 750 al 680 antes de Cristo. Así que sin duda algunas se conocieron. Miqueas dirigió su mensaje principalmente a Judá, el reino del sur, pero también tuvo algunas palabras para Israel, el reino del norte. Judá disfrutó de gran prosperidad en esta época. De los tres reyes mencionados, Jotam, 750 al 735, y Ezequías, 715 al 686, trataron de seguir a Dios. En Segunda de Reyes 15, del 32 al 38 y del 18 al 20. Pero acaso uno de los reyes más perversos que reinará en Judá, podemos ver esto en Segunda de Reyes 16. am, Jerusalén era la capital de Judá, el reino del sur, y Samaria era la capital de Israel, el reino del norte. Entonces, la destrucción de Samaria, hermanos,
se cumplió literalmente durante la vida de Miqueas y tal como él lo había predicho, ¿verdad? En las profecías. Existen dos pecados identificados en el mensaje de Miqueas, en el versículo 5 del capítulo 1, comenzando con lo que es la perversión de la adoración. Hace referencia a esto en varias ocasiones en el capítulo 1, versículo 1, 7, 3, del 5 al 7, 11, 55, 2 y 13. Y también las injusticias hacia los demás, que está en el capítulo 2. Estos pecados se infiltraron de forma fragante en las ciudades capitales e infectaron la nación entera. Los pecados de Samaria ya eran incurables y el castigo de Dios sobre ella ya había comenzado. Su pecado no era como un rasguño de la piel, sino como una puñalada en un órgano vital. El pecado había ocasionado una herida que pronto se tornaría mortal. En realidad, hermanos, Samaria fue destruida a principios del ministerio de Miqueas. Y en forma trágica, hermanos, tristemente por su pecado, el pecado de Samaria influyó en Jerusalén y el castigo llegó a sus propias puertas. Esto probablemente se refiere al sitio de Sennacherib en el año 701 a.C., como dice Segunda de Reyes 18-19. Existe un juego de palabras en hebreo de estos versículos. Miqueas denuncia con amargura cada pueblo utilizando las palabras shafir, que suena como la palabra hebrea belleza. Sanán suena como el verbo marchar hacia adelante. Esto está en el versículo 10 al 16 del capítulo 1 de Miqueas. Y Betesel suena como la palabra cimiento. Así que si usted lee el capítulo 1, versículo 11 en voz alta, sustituyendo el significado del nombre de cada ciudad, usted notará el efecto que provocan la elección de vocablos que hizo Miqueas. Así que quizás tenga que regresar el video si no anotó eso, pero la idea es que lea el versículo 11 y que reemplace las palabras. Por ejemplo, cuando escuche la palabra Betesel, piense en la palabra cimiento y así reemplaza las palabras y se va a dar cuenta, wow, qué mensaje tan poderoso en conexión al pueblo en ese momento que hubieran entendido claramente. El pueblo de Laquis influyó a muchos para que siguieran su ejemplo de maldad. Y a menudo hacemos lo mismo cuando pecamos, hermanos. Debemos de ser un líder y si no lo somos, ¿verdad? Los demás observarán nuestras acciones como quieran y permitir que nuestras palabras, ¿verdad? Digan más en relación a nuestras acciones que están alineadas con nuestras acciones, como el testimonio que tenemos de Cristo. Y entonces ahí ellos podrán decidir, ¿imitamos la conducta de esta persona o no imitamos la conducta de esta persona? Moreset era la tierra natal de Miqueas en el capítulo 1:1. Versículo 15 del capítulo 1. Este versículo también puede traducirse: la gloria de Israel entrará a Adulam. El terreno que rodeaba a Adulam tenía numerosas cuevas. Miqueas estaba advirtiendo que nace el enemigo, perdón, estaba advirtiendo que cuando el enemigo se acercara, los príncipes soberbios de Judá se verían forzados a huir y a esconderse en estas cuevas. Miqueas describió el dolor devastador de los padres al ver que sus hijos serían llevados como esclavos a una tierra lejana, y esto sucedía con frecuencia, tanto no solamente en Israel, hermanos, sino también asimismo en Judá. Pero sería de una forma mucho más terrible cuando las dos naciones fueran completamente conquistadas. Y sucedió así. Israel asimismo fue conquistada en el año 722 a.C. y Judá en el 585 o 586 asimismo también antes de Cristo. Así que hermanos, aprendemos mucho de la repetición. No sé si ya se dieron cuenta que muchos de los libros de los profetas es algo bastante repetitivo, ¿verdad? El pueblo de Israel se llevaba por la desobediencia, se llevaba por la idolatría, se llevaba enfocándose en sí mismos. Nosotros en nuestras vidas tenemos la habilidad de caer por el mismo camino, así que tengamos cuidado y tomemos decisiones que se alineen a sí mismo con el plan divino de Cristo. Señor, te adoramos y agradecemos, Padre, por esta oportunidad de reunirnos a sí mismo nuevamente a estudiar tu palabra. Te pedimos, Padre, que toques cada hermano, cada hermana, Señor, de una manera especial, para que así, Padre, podamos acercarnos hacia ti, no solamente en palabras, sino en acción. Que nuestras vidas sean testimonios vivos y eficaces, Señor, de tu plan divino en nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Dios. Amén y amén.
Así que Dios le bendiga, hermanos, grandemente. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones.